creo que el gobierno está tratando de armar una ficción de equilibrio, de cierta estabilidad cambiaria, que solo funciona parcialmente para las pizarras del dólar, pero que tiene como contraparte un derrumbe completo de la actividad económica, de la industria, una avanzada en todo lo que tiene que ver con despidos, carestía. Y bueno, es indudable que hemos llegado al punto final de un largo proceso de endeudamiento, de entrega de la economía nacional al capital financiero. Y bueno, digamos, la gran pregunta que se plantea hoy es si este derrumbe va a dar lugar a una superación, a una transformación social, o si vamos a asistir a una nueva tentativa de remendar o recauchutar un orden económico que está completamente agotado. ¿Y vos pensás que Alberto Fernández podría hacer un giro en lo económico a partir de que asuma, que suponemos que va a asumir, ¿no? Por la diferencia. Mirá, ocurre lo siguiente. Sí. Uno se guía más por lo que piensa, por lo que señalan las informaciones, los diarios, ¿no es cierto? Y en este punto da toda la impresión de que apunta efectivamente a recauchutar una goma que se encuentra completamente ya vencida, que debe ser cambiada, pero que en este caso parece que vamos a un nuevo recauchutaje, es decir, una renegociación con el FMI, con las condiciones gravosas que sabemos tienen estas negociaciones, un acuerdo con los acreedores internacionales que seguramente va a plantear condiciones en lo que tiene que ver con, por ejemplo, liquidar definitivamente el sistema previsional público. Bueno, y sobre todo esto hay un gran silencio, ¿no es cierto?, respecto del candidato que ha sido favorecido en las elecciones, porque simplemente aparece la intención de ir a esta reestructuración de deuda sin que se digan las consecuencias sociales y económicas de esta reestructuración. Ahora, Marcelo, lo que uno ha visto en estos días, no sé si vos también tenés la misma visión, es que el Círculo Rojo, el establishment, la UIA, los grandes empresarios ya abandonaron al macrismo y están reuniéndose con Alberto Fernández. Y le han presentado, hay unos pliegos en donde le piden reforma laboral, reforma previsional, reforma impositiva. ¿Vos ves esto también? Es decir, el abandono al macrismo de los sectores de poder para ya estar negociando con Alberto Fernández. Bueno, ocurre lo siguiente, el macrismo está liquidado. Ya nadie espera en este país que pueda continuar en el gobierno. Entonces, este movimiento que vos señalás está completamente presente, por un lado por la UIA, el capital nacional, pero por otro lado también es el condicionamiento necesario que va a exigir un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario y con el conjunto de los acreedores. Esto ya se ha señalado, es decir, los dos pilares de ese acuerdo son la reforma previsional y la reforma laboral. La reforma laboral ya se vio en estos años con Macri, cómo puede ser empujada a través de decretos, a través de la complicidad de la burocracia sindical. Ahora, en el caso de la reforma previsional, es un punto clave porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un gran recurso para
indudablemente afrontar el pago de la deuda, para servir como garantía de nuevas operaciones de deuda, y bueno, es el gran plato que apetecen los fondos de inversión que están discutiendo este problema de la reestructuración de la deuda. Ahora, Marcelo, vos pensás que también, porque el macrismo venía manejando todo bastante, digamos, bastante tranquilo, hasta que el capital financiero le dio un golpe de mercado el año pasado y otro golpe de mercado este año. ¿Vos pensás que se manejan, que es como dice Loser, que los capitales se manejan mejor siempre con el peronismo que con cualquier otro partido? No, esas son especulaciones de con quién se maneja menor el capital. Yo ese tipo de cuestiones no le asigno demasiada importancia porque ocurre lo siguiente. Sí. Me hace acordar el cuento de la zorra y las uvas, ¿no es cierto? Es decir, no las quiso comer porque no estaban maduras. El gran capital hizo una fuerte apuesta con el macrismo y puso todo para que esto tratara de progresar. Digamos, el viraje ahora, el candidato que ganó, es simplemente el resultado de que el esquema que se armó con el macrismo fracasó. Ahora, vos hablabas del golpe de mercado del año pasado, pero antes de ese golpe de mercado hubo otro golpe, pero del otro lado, de los trabajadores, que fueron las enormes movilizaciones que en diciembre del 2017 rechazaron la reforma jubilatoria, que a pesar de haberse votado, dejó instalado en las calles y en el país la percepción de que había un abismo entre la clase trabajadora y el macrismo. Esto no está desligado del golpe de mercado. ¿Por qué motivo? Cuando la situación internacional empieza a girar, suben las tasas de interés en Estados Unidos, los especuladores toman en cuenta dos elementos. Uno, que aparecen rendimientos un poco mejores en los mercados del norte, y en segundo lugar, que este gobierno, que se había mostrado como el que iba a ser capaz de poner a raya a los trabajadores argentinos, no lo estaba logrando, porque ustedes saben muy bien que después de esas movilizaciones de diciembre, se aprueba la reforma previsional a un costo político muy alto, y el gobierno archiva la sanción de la reforma laboral por temor a otra rebelión. Entonces, el capital financiero razona del siguiente modo: estoy en un país que ahora no me da rendimientos comparativos tan altos, y donde aparte hay un gobierno que, a pesar de sus ínfulas iniciales, no presenta condición para derrotar a los trabajadores. La economía no son simplemente números en una pizarra, sino que fundamentalmente la relación entre la clase social que tiene los medios de producción y la clase social que trabaja. Por lo menos como socialista veo las cosas así. Marcelo, vos pensás también que dentro de todo esto, vos agregaste algo recién que es interesante, sí, el rol que jugaron los trabajadores y otros sectores. Pero también el Círculo Rojo y los empresarios, ¿les puede haber molestado tener 120 empresarios de primer nivel que estén procesados? Que nunca pasó en la Argentina, vos sabés. Yo soy un hombre bastante grande, nos conocemos, y en la Argentina no pasó nunca que 120 empresarios, la mano derecha de Roca, el primo de Macri, todos hayan sido procesados y que el gobierno haya permitido que se procesen. ¿Vos pensás que eso tuvo algo que ver también con los empresarios? Mira, indudablemente que están más cómodos con el peronismo, digamos. Eso no causó mucha gracia, pero probablemente hubiera prosperado si el macrismo se hubiera desenvuelto, ¿no es cierto?, con una
soltura y que hubiera tenido un oxígeno que efectivamente no tuvo, porque las causas de los cuadernos reflejaron un choque entre el capital internacional y el capital local, que se había planteado un poquito antes en Brasil. En Brasil logró prosperar, en Argentina llegó tarde, lo cual no quiere decir que, digamos, los empresarios que eventualmente zafen de los próximos procesos no aprovechen esa impunidad para trazar nuevas asociaciones con el capital internacional. Está claro, Marcelo. Marcelo, yo sé que la solución es más, uno ya ve que dentro de este sistema soluciones para los trabajadores no hay, en eso coincidimos, pero ¿qué habría que hacer? ¿Puede haber algo en la transición, en el capitalismo de economía que se pueda hacer para que se esté un poco mejor, que no haya pobreza del 35%, o que no haya, como hubo en los 30 años, nunca bajó la pobreza del 26%? Es decir, tenemos un país que en los últimos 30 años nunca tuvimos menos pobreza que el 25 y pico por ciento. ¿Se puede hacer Roberto, algo? Cuando vos hablas de 30 años, estás hablando de una crisis sistémica, de la crisis de una organización social, de un sistema económico. Entonces, estas situaciones tienen que ser propicias y deben ser propicias para debatir por otra salida, por un orden social de otras características, por una economía que pueda ser dirigida y gobernada por los que trabajan. Esta es la cuestión que hoy se tiene que colocar. Quien crea que estas elecciones van a encauzar a la Argentina, yo creo que se equivoca, porque si hoy asistimos a una crisis política importante, la tentativa de remendar este régimen de endeudamiento, acuerdos con el Fondo Monetario, hipotecamiento permanente y explotación de los trabajadores va a llevar más tarde que temprano a una crisis todavía mayor. Tengamos presente lo que ocurre en Chubut, donde un gobernador con 4 meses de elección, es decir, electo hace 4 meses, hoy está siendo cuestionado en la calle por todos los que están en huelga, inclusive pidiendo que se vaya. Marcelo, bueno, yo te agradezco mucho por esta nota. ¿Seguís en el Partido Obrero y estás en el FIT, no? Bueno, vos sabés que el Partido Obrero atraviesa una crisis muy importante. Sí, acá estuvo Jorge Altamira y lo estuvo explicando. Yo formo parte de la tendencia junto con Altamira, bueno, y muchos otros compañeros del partido que, bueno, hemos llevado adelante todo un debate político, metodológico también, y reclamamos nuestro derecho a ser parte del Partido Obrero como tendencia, bueno, derecho que hasta ahora ha sido desconocido. Por ese motivo yo fui excluido de las listas electorales y de hecho estoy excluido de la propia organización partidaria, junto con otros 1000 militantes que fueron expulsados.